Buenas, gente enferma de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la verdad detrás de los duendes. Bueno, primero que nada, ¿qué son los duendes? Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide, pero de tamaño pequeño, que están representados en el folclore de muchas maneras o formas. La etimología de su nombre proviene de la expresión duende cas o dueño de la casa, por el carácter de los duendes al apoderarse de los hogares y encantarlos, o bien del árabe duar de la casa, el que habita o el habitante. En la cultura castellana, la palabra duende define a un tipo de ser sobrenatural de la cultura popular, que es el equivalente al goblin del folclore europeo francés normando, donde su nombre se origina de la palabra fantasma, que se decía solo el pueblo de Evreux en el siglo XII, de una naturaleza maliciosa hacia los humanos. Los duendes son criaturas mágicas relacionadas en algún caso con las hadas, que no forman parte de la tradición cristiana, aunque algunos demonólogos de los siglos XVI y XVII, y al menos desde la segunda mitad del siglo XV, los consideraban un tipo de demonio. Físicamente se suelen describir a los duendes como personajes de baja estatura, con una altura no superior a 1 metro, y aspecto humanoide, con largas orejas puntiagudas y piel verdosa. Se caracterizaban por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque y muy escurridizos. En la mitología de muchas culturas se les supone algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural, además de una personalidad bromista o maliciosa, por el cual son culpados de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural. Según esta definición, serían considerados un tipo de duendes los gnomos, los trasgos, el pombero sudamericano, el tonte sueco, el leprechaun irlandés o el poltergeist alemán. Este tipo de supersticiones ligadas a los hogares fueron difundidas por todo el Imperio Romano, ya que su religión pagana afirmaba que había unos dioses menores, los lares o genius loci, que habitaban una casa a la que estaban ligados con la función de proteger. A veces estaban asociados a la familia en lugar de la casa. A esto habría que sumar una noción semejante por parte de los druidas, quizá todavía presente en la creencia germánica en los kobold. Pero esta tradición se presenta también en el folclore de todas las naciones eslavas, donde son llamados domovik, e incluso en el japonés, donde unas criaturas en todo semejantes se denominan Sashiki Warashi. Por lo demás, los Dijin de los pueblos semíticos poseen características muy parecidas. La superstición, por otra parte, podría tener una etimología bastante elemental, una justificación maravillosa o imaginativa de los ruidos desconocidos que se producen en las alacenas, sótanos o cuevas subterráneas cerradas de las casas, casi siempre debido a la presencia de pequeños roedores o depredadores en busca de alimento. Es más, aparte de su origen supersticioso, la leyenda de la llamada gente pequeña, como los denominaba en su famoso manuscrito del párroco escocés Robert Kirk, o duendes, está tan arraigada en los lugares concretos de Europa, las islas británicas, que algunos han llegado a teorizar la posible existencia de un pueblo humano de pequeña estatura que pudo haber desaparecido de la ubicación, lo que ha convertido en más probable el descubrimiento reciente del hombre de flores y el ya conocido pueblo pigmeo en África. El primero en proponer una explicación fue David McRitchie, un folclorista escocés, en su obra The Testimony of Tradition. Este tipo de leyendas y muchas otras se habrían fundado en la existencia histórica de un pueblo que habitaría en cuevas o que sería subterráneo en las islas británicas, restos de gentes antiquísimas de tecnología muy primitiva, quizás neolítica, quienes, ante la llegada de pueblos más civilizados y mejor armados, se habrían ocultado en la oscuridad. Esta teoría habría sido complementada en The Witch Cult en Western Europe, 1921, por la doctora Margaret Murray. El alquimista y médico suizo Paracelso escribió sobre numerosos tipos de criaturas
ni humanas ni divinas en su grimorio Filosofía Oculta, a los que llama genéricamente elementales y denominó gnomos o ondinas, silfos o sílfides y salamandras. No pueden clasificarse entre los hombres porque algunos vuelan como los espíritus, pero no son espíritus, porque comen y beben como los hombres. El hombre tiene un alma que los espíritus no necesitan. Los elementales no tienen alma, y sin embargo, no son semejantes a los espíritus. Estos no mueren y aquellos sí mueren. Estos seres que mueren y no tienen alma, ¿son pues animales? ¿Son más que animales? Porque hablan y ríen. ¿Son prudentes, ricos, sabios, pobres y locos igual que nosotros? Son la imagen grosera del humano. ¿Cómo esta es la imagen grosera de Dios? Estos seres no temen ni el agua ni el fuego. Están sujetos a las indisposiciones y enfermedades humanas. Mueren como las bestias y su carne se pudre como la carne animal. Y son virtuosos y viciosos, puros e impuros, mejores o peores. Los duendes corresponderían a los gnomos y silfos y habitan mundos propios, no muy alejados del nuestro, aunque invisibles para nosotros porque nuestros sentidos son poco sutiles y poco desarrollados, y por tanto no aptos para observarlos. Sin embargo, no todas estas criaturas, según Paracelso, tienen en común ser seres interdimensionales y atemporales, viven en comunidades jerarquizadas, son invisibles para los hombres, pero no para algunos animales y niños. Son juguetones y tramposos y enormemente interesados en algunos aspectos sexuales de los humanos, a quienes a veces raptan cuando son niños. Viven muchos más años que los hombres, pero sin llegar a ser inmortales. Son inteligentes, éticamente neutrales y les aterroriza el hierro y el acero. Poseen 3 grandes festividades, la del mes de mayo, la del mes de junio y la del mes de noviembre. Siendo la terminología de C.S. Lewis en su ensayo de Discarded Image, An Introduction to Medieval and Renaissance Literature, en 1964, traducido al español como La imagen del mundo, que habría de identificarlos con los longevi o longevos, espíritus que, cuando Lucifer se levantó contra Dios, no se opusieron ni de parte de este ni de aquel. Dios habría suspendido su sentencia hasta el día del juicio final, y mientras tanto estos seres circularían por el orbe infranatural, es decir, por debajo de la órbita de la luna, pues por encima estaría lo sobrenatural. Algunos habrían caído a la tierra y por esto habitarían en cuevas o subterráneos. No son exactamente demonios ni ángeles, son los duendes, hadas, entre otras criaturas de que se ha hablado anteriormente. De ahí su ambigüedad moral. En otro ensayo, el poeta Heinrich Heine llama a toda esta gente dioses en el exilio, porque antiguamente eran los diosecillos paganos menores que detentaban algunas funciones religiosas y ahora han sido arrojados al margen, por lo que aparentemente ridiculizados por la tradición religiosa dominante. En los cuentos folclóricos tradicionales, su aspecto por ello ha sido desfigurado como risible y solo tienen importancia para los niños impresionables, gracias a los cuales, sin embargo, perdura su recuerdo más o menos deturpado. El folclore de España es rico en cuentos y leyendas sobre diversos tipos de duendes: los trasgos, los marticincos, los diaños, los gnomos, hadas, las encantadas, los trastudillos, los trentis, tentirujos, núberes, entre otros. Cabe distinguir entre los duendes castellanos a marticinios, a martinicos, diaños, trasgos, gnomos, encantadas, hadas y elfos. Los martinicos, emparentados con los bastiones de la Edad Media y grabados en algunos de los caprichos de Goya, son enanos cabezones, representados como cabezudos en las fiestas populares, de grandes manos que se suelen disfrazar con hábito franciscano. Hacen ruido en las alacenas, mueven y pierden objetos cuando no se los ven y gastan crueles chascos y bromas. Los gnomos habitan en las cavidades de las cuevas y la primera mención de un elfo en la literatura española se hace en el Cantar del Mío Cid, cuando se habla de los caños de Elfa,
Esto es la cueva de Elfa. El primero en tratar por extenso de los duendes fue el demonólogo Fray Antiguo de Fuente la Peña, en El ente dilucidado, discurso único novísimo que muestra que hay en naturaleza animales irracionales y invisibles y cuales sean. Se comentaba que todos los duendes desaparecieron en la bula de la Santa Cruzada. Posteriormente, en el siglo XVIII, el preilustrado Benedicto, padre Benito Jerónimo Feijó, se embutió en la lucha sin cuartel contra estas supersticiones en su Teatro Crítico Universal. Por otra parte, en el contexto cultural flamenco se denomina duende al carácter inexplicable y misterioso que ese arte y sus intérpretes adquieren en ciertas ocasiones, un poder misterioso que todos sienten y ningún filósofo explica. En América existen diversas historias y leyendas sobre espíritus relacionados con la tierra, las masas de agua, los bosques, los elementos, el aire, el hogar, el mundo subterráneo. Muchas de estas leyendas se mezclaron con las leyendas europeas sobre duendes, dando lugar a nuevas leyendas sincréticas. En México, por ejemplo, entre las culturas mesoamericanas, como la civilización maya, los alúxides son un tipo de duende benéfico que habita en los campos de maíz. Tienen la capacidad de atraer la lluvia y proteger los campos. Los agricultores solían construirles pequeñas casas llamadas catalalush, donde la lush residía para cuidar del sembradío, pero al cabo de 7 años se le debía encerrar porque la lush se volvió malvado y causaba estragos. Asimismo se habla del Huaychuk, duende lúbrico o lujurioso que se mete en las casas para tener relaciones sexuales con muchachas y muchachos. Otro tipo de duende es el cheneque, de la mitología mexica, entidad asociada al inframundo, los bosques, los ríos y los animales. En la actualidad se les da apariencia de niños, tienen los pies al revés, el cuerpo deforme, poseen a veces cola, carecen a veces de la oreja izquierda y les gusta hacer travesuras. En el estado de Chiapas, en algunas versiones, la Tizigua es descrita como un duende con apariencia de una señora de 40 y vestida de rojo, la cual seduce a los hombres para luego volverlos locos. Además se dice que es la esposa del sombrerón. En Centroamérica a los duendes también se les conoce distintivamente como gnomos o enanos. Muchos de estos seres son una mezcla del duende europeo, sobre todo de los rasgos castellanos, con los genios protectores de las creencias indígenas. De esta forma, estas criaturas pueden ser desde pequeños humanoides con vestidos de colores y largas barbas, hasta poseer características físicas de animales como patas de pollo o tener los pies al revés, como en el caso del cipitio de El Salvador. En las leyendas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, los duendes gustan de hacer travesuras en las casas, aunque a veces ayudan en el quehacer del hogar, como ocurre en la leyenda de los duendes del Bacín de Costa Rica. Uno de los aspectos más oscuros es que estos espíritus gustaban de perder a la gente, sobre todo extraviar a los niños, como ocurría en las leyendas de pueblos indígenas como los Bribris y Cabecares. Entre los tipos específicos de duendes de los pueblos indígenas centroamericanos están el Gora, de la comarca Gobe-Bugle en Panamá, o el Cucumi de Cuba. También merece mención el sombrerón, personaje de las leyendas de Guatemala, un enano con un gran sombrero y una guitarra que recorre los pueblos del país enamorando a las mujeres. En el Caribe y Centroamérica está la Cihuapa, un ser mítico en forma de mujer, similar a una indígena, de estatura pequeña, pelo larguísimo, del cual usa como su vestimenta y con los pies al revés. En Sudamérica hay muchas leyendas de seres mitológicos con características de duendes. En países como Venezuela se les denomina momoyes. En Colombia está el muán. En la mitología amazónica, como la de los guaraníes del Paraguay, están personajes como el pumbero, el jaci-jatere y el curupí, mientras que en Brasil están las leyendas del caipora y el curupira. En los pueblos del norte de Chile y Argentina está el coquena, un ser mitológico benigno, quechua y calchaquí. En la cultura mapuche de Chile están los laftrache y el trauco. En Ecuador el tintín, duende fálico de la costa, y el chusalongo, duende fálico de la serranía. Y en Perú el muqui,
duende minero de los Andes peruanos. En Bolivia, en la región occidental, se les denomina como Anchancho en Aymara y como Muki en Quechua, en la zona de los valles. Es claro que los duendes están muy arraigados en la cultura iberoamericana y sobre todo europea, y estos seres se mezclan entre lo paranormal y la tradición, dando origen a historias y relatos que pueden ser desde interesantes hasta perturbadores. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like al video, déjame un comentario sobre qué te pareció y alguna recomendación, así como puedes compartir con tus amigos si es que los tienes. Eso es todo por hoy, te deseo buenas noches.